incluyen diferentes tipos de equipos o de sistemas, ¿cierto? En los cuales el nombre que más recordamos es de la bomba de infusión. Bombas de infusión como la que tenemos aquí, que algunos de ustedes ya hicieron el taller. ¿Quiénes de aquí ya hicieron el taller de la bomba de infusión? Varios, excelente, muy bien. Eso es muy juicioso. Entonces, las bombas de infusión para lo que sirven es para introducir una cantidad controlada de algún medicamento o alguna solución, dependiendo del tipo de solución, que puede ser medicamento, alimentación, para pacientes que están hospitalizados o también para pacientes que están de pronto en cuidados en su casa. Son un equipo que a veces puede, digamos, muchos de los eventos adversos que se generan en los hospitales a veces tienen que ver con bombas de infusión por mal manejo o por mal cuidado, ya que como es un instrumento que está constantemente administrando una droga, pues si se configura mal la velocidad de infusión, o si por ejemplo se pone la droga que no es, pues puede generar problemas para el paciente. Eso es como con todo. ¿Para qué sirven? Para de todo. Hay sistemas de infusión en las transfusiones, hay sistemas de infusión en la quimioterapia, hay sistemas de infusión para alimentación parenteral y enteral. Hay sistemas de infusión que son desechables, que son las bombas elastoméricas, hay sistemas de infusión implantables, sirven para analgesia, para manejo analgésico, para quimioterapia, para manejo antibiótico también. Las que estamos viendo allí son sistemas de infusión para transfusión. En realidad no son sistemas de transfusión, más que de infusión, lo que pasa es que el principio de funcionamiento es el mismo. Tenemos también sistema de infusión de alimentación directamente al estómago a través de un catéter. No sé si alguna vez han visto el caso de pacientes que no pueden alimentarse porque tienen algún problema de pronto en el reflejo de deglución. Y entonces para evitar que se vayan a atragantar, pues lo que hacen es ponerles una sonda. ¿Listo? Puede ser temporalmente, generalmente es temporal. Y tenemos también las bombas elastoméricas, se utilizan mucho en pacientes con tratamientos de enfermedades crónicas, esas son desechables. Entonces, hay sistemas de nutrición, de infusión y de transfusión, y todos funcionan con un principio muy parecido en la parte electromecánica. ¿Listo? A nivel de nutrición podemos tener nutrición parenteral, entonces la nutrición parenteral va al sistema venoso, o nutrición enteral, y esa va a través de una sonda nasogástrica o directamente a través de una sonda, pues, por un catéter. Tenemos administración de drogas intravenosas y tenemos diferentes tipos de transfusión, como la de plasma, plaquetas y la que es de sangre completa. Las bombas de infusión tienen diferentes riesgos para los cuales pues hay que contar con ciertas alarmas y con ciertos sistemas de prevención. Uno de ellos es la embolia gaseosa. La embolia gaseosa tiene que ver con la entrada del aire dentro del sistema circulatorio. El efecto en general de una embolia gaseosa es lo mismo que si ustedes tuvieran un trombo y el trombo se quedara atorado en algún vaso obstruyéndolo. Como se queda atorado en ese vaso, pues entonces la parte que va después del trombo no es irrigada y empieza a morirse el tejido allí, y en la parte donde está el trombo pues empieza también a incrementar la presión arterial, aunque bueno, lo más peligroso ahí es precisamente el hecho de que se muere el músculo que no está, o el tejido que no está siendo alimentado. De la misma manera, entonces, las burbujas de aire, si tienen un tamaño suficiente, pueden ejercer esta obstaculización de los vasos sanguíneos, y pues el tejido que no llegue la sangre, pues va a ir muriendo. Aunque de pronto, como ese cuento de las
ese cuento de las burbujas ha aparecido, digamos, mucho en las películas y eso. Entonces una vez uno puede pensar que con una burbujita que le entre ya se va a morir. Pasa cuando uno va a veces a hospitalización, pues, a urgencias, que le ponen un rato suero, le ponen antibiótico, le ponen analgésico, cualquier cosa así, y uno ve que le empieza a caer la burbujita y uno rápido, venga para que cierren esta vaina, yo la cierro, ¿qué hago? Pero realmente esas burbujitas son muy poquitas, ellas se disuelven fácilmente y no pasa nada. Sin embargo, si hay suficientes burbujas, hay suficiente volumen de aire, entonces sí puede haber lo de la embolia gaseosa. Lo que pasa es que no es tan común en estos sistemas que funcionan por gravedad. Puede pasar, pero no es tan común. Funciona más fácilmente en las bombas volumétricas, que bueno, igual que eso, como esa que tenemos allí. ¿Listo? Entonces, los que funcionan por gravedad es simplemente el equipo digamos, el sistema de venoclisis, que es la bolsa, y la manguera, pues, y el macrogotero y ya. Y la bomba, pues entonces, como ella sí está activamente empujando lo que haya en la manguera, si empuja burbujas puede llegar a tener suficiente volumen de aire y ocasionar este problema. El shock de velocidad se produce porque si ustedes están infundiendo con mucha velocidad de infusión, creo que es bien redundante eso, pero bueno, el caso es que si están infundiendo con bastante velocidad, va a haber un aumento significativo de la presión en el punto donde está entrando el líquido. Y ese aumento de la presión pues va a generar una respuesta de todo el sistema simpático, parasimpático, de todo. Porque digamos que el cuerpo es bastante reactivo a los temas de los cambios de presión y trata de hacer cosas para compensarlo. Al tratar de compensar ese cambio de presión se van a generar mareos, se puede generar pérdida de conocimiento, vómito y se puede también generar la muerte. ¿Listo? ¿Es aumento o disminución de presión? Aumento de presión, pero es que por aumentar la presión el sistema reacciona. Como reacciona, entonces todos los sistemas del cuerpo se activan para reducir la presión. ¿Okay? Entonces, bueno, es como un poquito lo mismo que pasa con la fiebre, que si como el cuerpo piensa que está por debajo de la temperatura que debería estar, él reacciona para calentarse cuando en realidad ya está caliente. Bueno, hay personas que pueden sufrir casos de hipertermia, también por el uso de bombas de infusión, pero eso es algo más raro. Extravasación tiene que ver con la salida del plasma de las arterias, ¿listo? Por un aumento de pronto en el volumen de líquido, del líquido dentro del sistema circulatorio, puede ocurrirse que la presión aumente suficiente como para que empiece a salirse del líquido y se produzca extravasación. La extravasación es algo que también ocurre en algunas enfermedades, como por ejemplo el dengue. En el dengue hay casos en que cuando está grave el paciente, el plasma se empieza a salir de las arterias, de las venas, de los vasos, y eso hace que la concentración de la sangre aumente, porque se está saliendo el plasma, y al suceder eso, pues entonces ocurre que primero pues que es más difícil la circulación, y segundo que se produce un fenómeno general que es hipovolemia, que es digamos que se ha reducido drásticamente el volumen de la sangre en el cuerpo. Entonces eso también es bastante peligroso. Y lo otro que puede ocurrir, pues si no se toman las medidas adecuadas, es la transmisión de infecciones como hepatitis, etc. Este es el equipo de venoclisis que ya todos ustedes conocen. Y como ya todos ustedes conocen, yo quisiera citar a un voluntario a que saliera a mostrarnos pues, qué es lo que aprendió de él durante el taller. ¿Quién quiere ser un voluntario o voluntario? El laboratorio. La misma vaina. ¿Quién? Alguien que no haya salido hoy. Palomino. ¿Quién? Dale. Palomino diga que sí. Dale, mostrando entonces el equipo de venoclisis. Entonces
Entonces Nicolás apunta hacia allá. No puedo sacar, ¿no? ¿Cómo me paro? Sí, sácalo, porque igual después lo volvemos a acomodar. ¿Qué? Entonces, Pues esta sería la cámara de goteo, está conectada con la centro fluido. Llega hasta... No, pues sí es opcional. Esto es para taparlo en sí, para fluirlo, sí. fluirlo. Pues aquí sería como donde se ubicaría dentro de la bomba de infusión. Luego llega la parte de la gradilla. Y ¿Para qué sirve la cámara de goteo? la cámara de goteo. Es la conexión con la que se hace con la bolsa de infrarrojos. Una cámara de goteo en vez de simplemente clavar eso ahí. Para hacer, pues en sí es para que toda la presión de la bolsa no fluya por todo. ¿Por qué? Pues sería mucha la presión, o sea, fluiría. Toda la presión de la bolsa no fluye. No, pues sería todo el volumen. Sí, también es cierto. Simplemente que. Pero además que cuando nosotros metemos esa cámara de goteo dentro de la bolsa, uno la aprieta y ella, digamos que impulsa un poco el líquido en reversa, y después lo que se trata de ver es que no queden burbujas allí. ¿Listo? Entonces la cuestión es que la cámara de goteo ayuda a que no haya burbujas, porque si vos lo inyectaras directamente en la bolsa, cabría la posibilidad de que hubiera burbujas que pasaran fácilmente, pero allí en esa parte en que están goteando pues no se van a formar. A todas las que van cayendo, o sea, lo que vaya cayendo, ahí hay suficiente aire para que simplemente quede, sí, suba la bolsa y queda fuera, ¿vale? Ok, ¿qué más? Tenemos ahí la conexión en Y, y la conexión en Y entonces nos sirve para La conexión en Y es los medicamentos. para otros medicamentos, se les inyecta con una inyección, pues parece. O también podrían ponerse con otra bolsa Con otra de infusión. bolsa. ¿Listo? Y cuando le ponen con otra bolsa de infusión, se pueden poner en la, o sea, se llama, en inglés se llama piggyback, que es que va una después de la otra. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va primero? La que está más alta. Entonces, sí. Entonces, mire, en este caso, ¿cuál de las dos está más alta? Esta. Entonces, ¿cuál tiene más presión hidrostática? Esta de acá. Entonces, esta es la que se va a infundir primero y después va a ir esta. Esto es una forma de tener dos bolsas para que se suministren una después de la otra. ¿Listo? Bueno, ¿qué más? Nada más, ¿cierto? Bien. Gracias. Gracias. Bueno, entonces el sistema de inducción por gravedad, pues el que nos acaba de mostrar muy amablemente, en él el líquido fluye hacia abajo simplemente por gravedad. Todo lo que hace que se mueva el líquido es la pura presión hidrostática. Como es simplemente por presión hidrostática, obviamente va variando, o sea, puede variar bastante, y dependiendo de la altura a la que se ponga la bolsa, por ejemplo, no es suficientemente preciso para su aplicación. Sin embargo, es bastante económico y es lo que normalmente nos ponen cuando estamos en una situación que no es grave. De la misma manera que en los artículos de revisión yo les hablaba de que revisaran cuál era el tipo, digamos, de señal que podían abordar en el equipo. En este equipo, si uno le pusiera a analizar qué señal podría abordar, pues sería la señal de pronto de los sensores, pero dos señales bastante básicas, o la del motor. En cambio, una señal que me parece más interesante, o por lo menos una
no es una señal, es digamos un sistema que me parece más interesante analizar, es el tema de la absorción de las drogas. Las drogas, dependiendo de la forma en que sean administradas, van a tener una evolución de su concentración. Y lo que queremos siempre es que la concentración de esas drogas se mantenga entre dos puntos, que es el punto de concentración mínima efectiva y el de concentración mínima tóxica. Que se mantengan siempre allí. ¿Por qué? Porque si ellas bajan de allí, pues entonces dejan de ser eficientes, dejan de cumplir su fin. Mientras que si suben más allá de este nivel, pues entonces empiezan a generar efectos adversos en el paciente. Y por eso es que a uno le suministran, cuando le dan un medicamento, le dicen que lo tome cada cierto tiempo. ¿Por qué? Se han hecho pruebas farmacocinéticas y farmacodinámicas que lo que hacen es medir cuánto más o menos dura la droga en el paciente en X concentración. ¿Qué tan rápido elimina uno la droga? Pues eso depende de cómo esté también la función renal, porque uno generalmente todo eso va al torrente sanguíneo y eventualmente es eliminado a través de los riñones. Si la función renal está mal, pues entonces este tiempo va a extenderse. Y por eso es que ustedes cuando les van a hacer rayos X o resonancias con medios de contraste, antes de hacerles el examen les piden que se tomen un examen ¿de qué? ¿Nunca le han hecho un examen? ¿Nunca han ido a un examen en que le hagan a alguien con medio de contraste? Sí, pero ¿te acuerdas? No siempre le piden un examen de creatinina antes. ¿Por qué? Porque si los niveles de creatinina están elevados, eso quiere decir que la función renal no está bien. Si la función renal no está bien, usted no está eliminando rápidamente. ¿Creatinina? Creatinina, sí. Digamos, los desechos que se acumulan en la sangre. Entonces, si uno está bien, pues le pueden hacer el examen porque saben que uno va a botar el fármaco en el tiempo estimado. Si ustedes les aplican de manera intravenosa la droga, pues el aumento de concentración es inmediato, porque es que está directamente aplicado al sistema circulatorio. Pero si lo aplican intramuscular o subcutáneo oral, pues los tiempos se extienden mucho más, pero también los tiempos de eliminación son mayores. Lo que pasa es que nunca alcanza la concentración máxima que alcanzaría de la manera intravenosa. Entonces por eso es que cuando uno va por urgencias, pues simplemente le ponen esto de una vez porque uno va a sentir el efecto mucho más rápido. Si ustedes se toman un analgésico oral, pues se van a demorar bastante en sentir la mejoría, pero si le inyectan, pues la sienten de una vez. ¿Listo? Esto varía de persona a persona y este análisis del comportamiento de los fármacos en las personas, eso se llama farmacocinética y farmacodinámica, es un campo de la bioinformática o de la biología computacional, según lo quieran ver, y es una vaina en que les dejo ahí la publicidad política no pagada. Si a ustedes les gustan los modelos matemáticos y si les gusta saber más cómo funciona la droga y todo eso, en esto se gana buena plata, porque los que hacen las grandes compañías farmacéuticas invierten mucha plata en estudio del comportamiento de los fármacos en el cuerpo humano. Entonces, de hecho, yo trabajaba en esto, pero por otra línea, y pues había muchas cosas, o sea, la investigación está todo el tiempo así fuerte. Entonces, para de pronto los que no se vayan tanto por el lado de ingeniería clínica, ni de rehabilitación, ni de electrónica, pues de instrumentación, esto de la bioinformática aplicada pues a la parte de farmacocinética es una vaina bien chévere. No para trabajar en Colombia, porque aquí en Colombia no se hace eso casi. O sea, pues aquí lo que hacen es ya copiar la fórmula. Aquí las farmacéuticas que hay lo que hacen es copiar la fórmula que ya está. Pero allá, que son los que desarrollan en Europa, sobre todo, o en Estados Unidos, que son los que desarrollan estas drogas, se trabaja bastante en esto y es interesante. Lo que pasa es que igual trabajar con la farmacéutica es como venderle el alma al diablo. Pero bueno. Otra vaina así, otro dato curioso como para aumentar la paranoia y todo ese cuento. ¿Ustedes alguna vez han ido a la clínica porque tienen un dolor berraco? No. Nunca. No. Súper sano siempre. Y esa gente sí que es sana. Cuando van por urgencias para un dolor de berraco, generalmente aquí en Colombia les aplican Lisalgil. El Lisalgil es dipirona. ¿Alguna vez han tomado dipirona? Sí.
La dipirona está prohibida en casi todo el mundo. Porque Es un antiespasmódico, analgésico. O sea, te quita el dolor mucho más rápido. Te quita el dolor mucho más rápido que un Dolex, que un ibuprofeno, que cualquier cosa. Generalmente. Y si son dolores de pronto que tengan que ver a veces con el estómago, también ayuda bastante porque es antiespasmódico. El dilema es que esa vaina hubo bastantes reportes de que podía producir agranulocitosis como en los años 70 o 80. Entonces en todo el mundo la prohibieron, pero aquí no. ¿Y qué es eso? Entonces, la granulocitosis ¿No era una respuesta al sistema inmune? es una respuesta del sistema sí. Que se Es que hace un cúmulo de Anticuerpos y el Una vaina, sí, una respuesta ahí, esa vaina es mortal. Entonces, No, pero ¿qué causa? partes en donde todavía no utilice, pues que yo sepa, en Colombia, creo que en Italia todavía se usa, creo, no sé, y creo que en algunos países de Europa del Este. Pero pues chistoso, o sea, el dato curioso del día para que ponga paranoicos. En realidad es igual, si ya tomó no le ha pasado nada, pero no creo que le vaya a pasar. Uno no puede decir que no lo aplique. Pues es que la verdad es que el riesgo es bajo, pero existe. Pero es que hay otros medicamentos que también tienen riesgos altos de otras cosas. Por ejemplo, hay antibióticos, la levofloxacina, la ciprofloxacina son antibióticos, son de la familia de las fluoroquinolonas. Y esa vaina, el evento adverso es raro, pero cuando le da, eso es de por vida, lo deja jodido, de por vida. Entonces, ahí como para, o sea, uno es como que echa la bendición y espera que nada le pase. ¿Listo? Bueno, dentro de la bomba de infusión tenemos un actuador que es el motor, y aparte del actuador que es el motor tenemos varios sensores. ¿Listo? Esos sensores están encargados de medir diferentes condiciones, diferentes características, como por ejemplo sensores de ultrasonido que sirven para la detección de burbujas, pues que nos sirve para el tema de la embolia gaseosa. Sensores de fuerza que detectan la oclusión, pues son sensores de presión también al fin y al cabo porque miden la fuerza. Entonces estos miden la oclusión en dos puntos, ahorita vemos cuáles. Tenemos sensores que pueden ser de efecto Hall o sensores ópticos que nos sirven para medir la velocidad del motor, y tenemos también de pronto detectores de flujo, medidores de flujo por presión, y podemos tener escáneres. ¿Escáneres por qué? Porque en las hospitales hay todo un sistema de vigilancia, digamos, de la farmacia, de control de la farmacia, de los medicamentos, para que los medicamentos se administren de manera adecuada a las personas, a los pacientes. Entonces, si ustedes, pero es que como nadie va al médico, pues no hay forma de hablar, de partir de las experiencias, pero cuando ustedes van por urgencias al médico y les van a aplicar algo, si van por ejemplo a Valle del Lili, si van a Imbanaco, lo que van a notar es que les ponen una manillita, y en la manillita tienen un codiguito de barras, y cuando les van a poner el medicamento les toman allí y toman también el medicamento. Entonces eso lo que hace es quedar en la base de datos que a ustedes les aplicaron ese medicamento a tal hora y que sí eran ustedes, para que pues que no hubo equivocación ahí en ese aspecto. ¿Listo? Eso pues hace parte del sistema de informática clínica del hospital. Entonces de ahí la necesidad del código de barras. Los sensores estos, bueno, ahorita vamos a hablar del motor. Aparte del sistema simplemente por gravedad, que es el más básico, están también los controladores de infusión. El controlador de infusión en últimas es un sistema por gravedad porque no hay nada que esté impulsando el líquido. Simplemente el líquido está cayendo y el controlador de infusión está sirviendo como una puerta que se cierra
y se abre según la cantidad de gotas que estén pasando. O sea, según pues uno le dice, no, pues que quiero tantas gotas por minuto, que quiero tantos mililitros por hora, ¿listo? Y entonces él hace un conteo de gotas y dice, ok, han pasado tantas, por lo tanto son tantos mililitros, podemos dejarlas pasar. Él deja pasar o no deja pasar, punto. Él no está empujando el líquido está cayendo de todas maneras por gravedad. Y eso entonces va al paciente. Es un sistema que es más preciso que por gravedad, pero menos preciso que los otros sistemas. ¿Listo? Y pues pueden funcionar, como ya les decía, por gotas, por cantidad de gotas por minuto o por cantidad de mililitros por hora. Las bombas de infusión más comunes que vemos en los hospitales son las bombas de infusión volumétricas, aunque también son muy comunes los perfusores. Las bombas de infusión volumétricas sirven para administrar grandes cantidades de líquido y tienen diferentes modos de funcionamiento. Ellos obviamente pueden administrar a flujos mayores de lo que sería posible solamente por gravedad. Entonces, lo bueno y lo malo es eso. Entonces, lo bueno es que pueden administrar flujos mayores de líquido. Lo malo es que precisamente porque pueden administrar flujos mayores, pues entonces manejan niveles de presión más altos y manejan velocidades más altas y pueden llegar a ocasionar problemas si funcionan mal o si están mal utilizadas. Aparte de ese tipo de bombas, tenemos también las bombas implantables o las bombas elastoméricas. Dentro de las características de las bombas de infusión tenemos pues varios valores que tenemos que setearles, como por ejemplo la velocidad del flujo. La velocidad del flujo depende de si están tratando a un paciente adulto o a un paciente niño. Y en el caso del paciente adulto pues estamos hablando de infundir hasta 1 litro por hora y en el caso del paciente niño pues sería 0.1 litros por hora. El volumen a ser infundido puede llegar hasta los 10 litros y cuando se llega al volumen total infundido hay una alarma que dice que ya se llegó. ¿Listo? El sensor de aire es necesario, como decíamos, para detectar las burbujas y prevenir la embolia gaseosa. Y la otra cosa importante ahí es el Keep Vein Open, el KVO. El KVO sirve para que cuando se está terminando de infundir la cantidad deseada, el sistema no sigue y luego se detiene. Porque si se detiene súbitamente, pues entonces lo que genera es que se creen coágulos en donde está la aguja. Entonces lo que hace es que va bajando la velocidad de infusión, pero sigue infundiendo lentamente. ¿Listo? Y de esa manera pues no se genera ahí ese coágulo y pues no hay ese problema pues que de pronto tocaría volver a chuzar al paciente. Hay dos alarmas antes de hablar de las dos alarmas, lo otro es la prevención del flujo libre, y es que si se acuerdan del sistema de presión arterial, en el de presión arterial el sistema era normalmente abierto. Normalmente abierto porque si nos quedábamos sin alimentación, necesitábamos que todo el aire saliera. ¿Listo? Pero en el caso de las bombas de infusión, el sistema tiene que ser normalmente cerrado. ¿Por qué? Porque si no está cerrado, normalmente si se llega a ir la luz, si la bomba se le acaba la carga de la batería, si hay algún problema que bloquee la bomba, ¿qué va a suceder? Si ella queda abierta, pues entonces lo que queda es infundiendo sin control. Y ni siquiera hay una gradilla debajo que esté cerrando, sino que ella es la única encargada de prevenir el paso del medicamento. Entonces lo que puede pasar es que se le empiece a infundir el medicamento al paciente demasiado rápido. Entonces ella tiene que quedar normalmente cerrada cuando pierde la señal de alimentación. Y ahora también está el cuento de las alarmas de oclusión inferior o superior. Entonces, nuevamente ahí podemos llamar a un voluntario. ¿Quién quiere ser voluntario? ¿Laura? Bueno, Laura. Profe, una pregunta. Sí. Simplemente controlar la velocidad del motor. Profe, una pregunta. Entonces no puede haber riesgo por lo que se cierra el flujo súbitamente. Sí, podría, pero ese riesgo no es grande realmente, es más una incomodidad que
que un riesgo grande. ¿Puede ser el protocolo como pasa acá? Pues sí, pues no va a pasar nada. O cambia una que tenga, es que normalmente tienen batería. O sea, las bombas de infusión siempre tienen batería, que en el caso de esta no está funcionando es otra cosa, pero generalmente tienen batería, o sea, siempre tienen batería. ¿Listo? Entonces, bueno. Bueno, entonces Laura, muéstranos ya viste el laboratorio, ¿cierto? Pues sí. Ok, perfecto. Entonces, como ya viste el laboratorio, ¿nos puedes mostrar, por favor, dónde se encuentran los sensores de oclusión de la bomba? Este de acá. Exacto, ahí están ubicados. Entonces, el sensor ahí se compone pues de esas dos partecitas, una que está presionando y la otra que está sensando. Arriba y abajo, ¿sí? Esa es la parte, si lo muestran para el lado de la cámara, pues hasta el tanto. Entonces vos ves que ahí queda esa parte metálica presionando sobre la parte plástica, la parte blanca que cede un poquito. Y eso hace que la manguera quede allí a presión, ¿cierto? Y que ese elemento pueda sensar aumentos o disminuciones de presión en la línea de la manguera, en la línea. Cuando ocurre que hay una oclusión en la parte de arriba, ¿cierto? ¿Qué va a sentir el sensor? ¿Qué va a pasar con la presión que le estaba sintiendo? ¿Va a sentir que se aumenta la presión o que se disminuye la presión? Que se baja la presión. Entonces, todos dicen que se baja o que se sube. Cuando hay una oclusión, ¿dónde? ¿Dónde es el superior? Hacia la parte de la bolsa. El sensor, el primer sensor. El primer sensor. No, ambos. No, Realmente. es Si que se aumenta. Ambos realmente, porque están. ¿Ah? Pero el Baja, sensor ¿por que qué baja? arriba o abajo. Sí, La oclusión está. Es solo sensor. el sensa abajo. El sensa abajo. A ver, bloqueas arriba, ¿cierto? Si bloqueas arriba, la presión baja. La presión baja, ¿por qué? Pues porque no está llegando el flujo de agua que esperaríamos, ¿cierto? Pues como no está llegando, él sigue jalando, pero pues funciona lo mismo que una bomba de vacío. Ella empieza a jalar el fluido que haya y al otro lado está quedando vacío, la presión por lo tanto va a disminuir. Cuando ocurre una oclusión hacia el lado del paciente, ¿qué va a suceder? Aumenta. La presión va a aumentar. ¿Por qué? Porque el fluido se empieza a acumular, y como se empieza a acumular, pues entonces se empieza a engrosar y aumentar la presión de esos dos sensores. Listo. Entonces, siguiente, vamos a ver. Resulta que no te vayas todavía para que nos colabores ahí con los pedazos. Siguiente, estas válvulas entonces, como funcionan por peristaltismo. Ellas lo que hacen es que tienen un motor y ese motor puede ser unos rodillos o puede ser unos deditos que empiezan a empujar a medida que aprietan la manguera, ¿cierto? Empujan el líquido. Si se hace poquito, pues entonces si se hiciera bastante separado, bastante lento, pues entonces aparecerían estos bolos así. Pero el flujo promedio pues es este. O sea, en realidad el flujo no se está manteniendo constante, el flujo está variando. Pero hay un flujo promedio que es este de acá. Si están suficientemente pegados los rodillos, pues entonces lo que se va a producir son bolos bastante continuos y un flujo más parecido a un flujo constante, aunque siempre va a estar variando lentamente. Entonces, dentro de ese tipo de bombas hay dos bombas, las peristálticas rotatorias y las peristálticas lineales. Las peristálticas rotatorias, el eje del motor, ¿cierto? Pues el motor va aquí, el eje va así y él empieza a girar y tiene unos rodillos acá que van empujando la manguera. En ambos casos, el sistema está aislado del líquido que está pasando. O sea, la bomba en ningún momento entra en contacto con el líquido que está pasando porque siempre está aislada por la manguera. ¿Ok? Puede ser de esa manera o puede ser de esta manera, que es la lineal. Entonces, mientras que en el otro
los rodillos estaban dispuestos de manera que estaban girando, digamos, alrededor del motor. En este caso, lo que está sucediendo es que hay una serie de levas pegadas al eje del motor, y ellas no son concéntricas, sino que están alineadas de diferente manera, de manera que cuando él gira, van empujando en diferentes momentos a un conjunto de deditos que van apretando a la manguera. ¿Listo? Y esto es lo que hace que empiece a moverse el líquido. ¿Listo? Entonces, Laura, cuéntanos dónde podemos observar eso en la bomba de infusión y qué tipo de bomba de infusión es. Es esta de aquí. Ajá. Y entonces es peristática lineal. Listo. Hay otras bombas que son las bombas de pistón. Ya digo. En las bombas de pistón, el líquido sí está entrando en contacto con una parte de la bomba, que es este casetcito donde el líquido entra. Hay una membrana aquí que está siendo una membrana que está siendo jalada por el motor, y luego el motor empuja esa membrana y hace que salga el líquido. ¿Listo? Como aquí la válvula que hay es una válvula de una sola vía, pues el líquido no vuelve a salir por acá, sino que sale solamente por acá. ¿Listo? En esas válvulas es necesario cambiar todo este conjunto después de que se utiliza, pues porque aquí ya el líquido entró en contacto con él. Los componentes de una bomba de infusión pues son bastante estándar, en el sentido de que tenemos la CPU, tenemos pues toda la parte de control de las distintas variables, el KBO, el volumen para infundir, el flujo, ¿cierto? Tenemos una batería y su cargador, tenemos un controlador para el motor, ¿listo? Y ese motor va asociado generalmente con un sistema de control de velocidad. Ese sistema de control de velocidad pues tiene un sensor, en este caso un sensor, ¿qué tipo de sensor es este? Óptico. Un sensor óptico, exacto, con un encoder. Y el motor, esta es la parte también interesante, el motor es un motor paso a paso. Los motores paso a paso son motores bastante precisos. Son motores que generalmente se utilizan en lazo abierto, y sin embargo en esta aplicación se utilizan en lazo cerrado para ser más seguros todavía. ¿Ok? Como necesitamos que la infusión sea bastante constante, que no haya errores en ella, entonces pues es necesario como esta doble seguridad ahí. Luego después entonces el líquido puede pasar por la manguera entre dos detectores de ultrasonido, que son los de burbuja, y los sensores de presión que detectan las oclusiones. Ok. Aparte de esas volumétricas, que son las que se utilizan para volúmenes más grandes, tenemos los perfusores. Los perfusores funcionan con volúmenes más pequeños, y ellos trabajan con una especie de jeringa, que es la que estamos viendo en la parte de acá. ¿Listo? Obviamente esa jeringa pues no le cabe tanto como a esa bolsa, entonces por eso se manejan volúmenes pues alrededor de 60 mililitros. ¿Y qué tiene esto? Que este sistema es más, tiene más resolución, ¿cierto? Permite manejar con más precisión la cantidad de flujo, debido a que utiliza un sistema con un tornillo sin fin. Ahorita vamos a ver. Otra cosa que sucede en estos sistemas es que no necesariamente utilizan un sensor de burbujas, porque en estos sistemas es más difícil que se produzcan burbujas. Y otra cosa es que puede manejar además soluciones más espesas, como soluciones nutricionales. ¿Listo? Algunos pueden utilizar doble jeringa para poder tener más volumen total para infundir, y generalmente entonces vienen con esta información que es la llamada curva de trompeta, que es que el sistema disminuye su error a medida que va pasando el tiempo y que va infundiendo más y más. Entonces, al principio el error pues va a tener cierta variación, y después la variación del error va a disminuir. Eso de pronto ahí no se ve tanto, pero aquí sí se ve.
Cuando uno ve, esta línea es el 0, es el punto en el que lo hemos programado. ¿Listo? Al principio hay un error más grande y ese error va disminuyendo a medida que pasa el tiempo hasta que entra pues dentro de unos límites. Y esa curva de trompeta va asociada al sistema de difusión y a la jeringa que se le ponga. ¿Listo? Entonces, si se cambia la jeringa, o se pone la misma jeringa en otro sistema, pues no va a tener el mismo comportamiento. Bueno, ok, el protocolo pues para estos resultados está en una de las IEC60601, que es esta que está marcada ahí. Profe, Dime. ¿las bombas de infusión volumétricas entonces no manejan sistema de jeringa? No, Ninguno. no, porque es siempre con la bolsa. Bueno, lo que les decía del tornillo sin fin es, nosotros tenemos en este sistema de los perfusores, tenemos un motor, ese motor está girando, ¿cierto? Pero al girar, él lo que hace es mover un tornillo sin fin. Claro, el tornillo sin fin, dependiendo del paso del tornillo, que es esa distancia que hay entre las estrellitas del tornillo, pues él va a desplazarse, pero como cuando uno gira, es muy poquito el desplazamiento que hay. ¿Ustedes cuántas vueltas le tienen que dar a una tuerca para poder sacarla de un tornillo largo, por ejemplo? Dele vueltas. ¿Listo? Entonces, eso es lo interesante del sistema, que el motor puede estar girando espacios grandes, ¿cierto? Pero aún así el desplazamiento total es pequeño, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace que estos desplazamientos puedan ser controlados más fácilmente, con mayor precisión que en una bomba de las de otro tipo. Y entonces, pues, esa es como la parte interesante de los perfusores. Profe, ¿y cómo se cargan? O sea, ¿se cambia la jeringa o...? Sí, se llena la jeringa. Pero es distinta la jeringa. ¿O se ingresa una...? Sí, es distinta la jeringa. ¿Listo? Bueno. Las bombas implantables sirven para pacientes que tengan enfermedades crónicas tipo diabetes, tipo, algunos tipos de pronto de cáncer, o más que cáncer, de pronto cosas como la osteomielitis crónica, que es un problema en los huesos. ¿Qué sucede con estos pacientes? Ellos necesitan mantenerse por vida con una droga que se les aplique cada cierto tiempo. Entonces, esta bomba se pone de manera subcutánea y pues a uno le queda allí la bolsita, de una manera similar a lo que comentaba Paula acerca del desfibrilador implantable. Más o menos algo así es lo que verían, digamos, en el desfibrilador implantable o en el marcapaso. Bueno, eso está un poquito más pequeño realmente, no se notan tanto, pero bueno, esta sí se nota bastante. Entonces, esas bombas no hay que dejarlas que se vacíen precisamente por lo mismo que hablábamos de que se forman coágulos. ¿Listo? Entonces ellas tienen que ser recargadas cada cierto tiempo, pero duran alrededor de 10 años, pueden durar mucho tiempo ahí y después sí tienen que cambiar ya. ¿Cómo se recargan? Pues se recargan a través de la piel y precisamente por eso se necesita que estén cerca de la piel. Aquí se puede ver la curita en el punto donde está la punción para poder recargarla. Y esas bombas implantables pueden ir asociadas a sistemas inteligentes como este, que es el del páncreas artificial. En realidad no necesariamente esta bomba tiene que ser implantable, pero sí tiene que ser portable. El páncreas artificial funciona con un sensor, con un electrodo, sensor de glucosa, de la concentración de glucosa, que dependiendo de pues él manda información constantemente a un sistema que analiza esto, y el sistema determina si la bomba tiene que infundir insulina y en qué cantidades. ¿Listo? Y entonces de esa manera, digamos que imita el funcionamiento del páncreas. Las bombas elastoméricas también se utilizan. ¿Cuál es la diferencia entre esas personas que se inyectan directamente insulina y afectan? ¿Cuál es la diferencia? Que la persona no está midiendo su cantidad de, bueno, sí se la mide,
pero digamos que no está haciendo una acción de control con respecto. Él está acostumbrado a inyectarse tanto de insulina y se acabó. ¿Listo? Pero en este caso es como que si de verdad estás mal, pues entonces te pongo más insulina. Si no estás tan mal, te pongo menos insulina. Entonces es un sistema más controlado. ¿Cuáles son los sensores que Es un electrodo. Es un electrodo que está relativamente alto en la piel, es subcutáneo, pero no tiene que estar sobre, digamos que en las arterias ni nada por el estilo. Exactamente cómo lo miden, no sé, pero es básicamente electroquímica. ¿Listo? Bueno, y luego tenemos la bomba elastoméricas. Las bombas elastoméricas funcionan por una bombita, ¿cierto?, elástica, que lo que hace es generar presión sobre el líquido. A medida que ésta se va desinflando, pues el líquido va saliendo. A diferencia de los sistemas de gravedad, estas bombas pues no es como que simplemente sea la presión hidrostática, sino que hay una presión realmente por las características elásticas de este material. Y se utilizan también por pacientes que están en, digamos, cáncer y otras condiciones que requieren aplicación constante de medicamentos. El analizador de la bomba de infusión es uno que ustedes probablemente vieron para hacer el laboratorio. Profe, y eso teníamos que preguntarte, ¿cómo hacemos con el último punto? A ver, el analizador, hasta la última vez que lo vi, estaba dañado, pero estaba. Como que lo botaron. Entonces no sé, de pronto fue que lo mandaran a reparar. Lo reciclaron. Entonces, no, de pronto es que lo mandaran a reparar. Entonces, si es así, el próximo me esté llamando. El analizador, el último punto, entonces háganlo con el manual del analizador. El analizador es este que está aquí. Entonces Metron Infusion Pump Test. Y ya. Es este que está justo ahí. Ok, no sabía que estaba. Y bueno, entonces, ¿qué nos permite hacer? Nos permite hacer toda la prueba de las alarmas, de obstrucción, de apertura de aire en la línea, de la puerta abierta, de qué pasa cuando se completa la infusión. Todas esas pruebas nos permite hacer el analizador y nos permite también medir la precisión con que se está enviando el flujo deseado y el volumen suministrado. ¿Listo? Para verificar que esté dentro de ciertos porcentajes deseados. ¿Listo? Esta es la bomba que ustedes han manejado y estos son los elementos de ella. Tenemos los sensores de oclusión, tenemos el mecanismo de bombeo, tenemos el sensor de burbujas, ¿listo? Y tenemos el anclaje que está abajo. Por dentro, ¿qué encontramos? Por dentro vamos a tener la fuente de alimentación, la tarjeta de alimentación, que es esta café de aquí, ¿listo? Tenemos la tarjeta de control, que es la que está aquí parada al lado de la café. Tenemos esta del fondo, que es la que controla toda la parte de los sensores. Y tenemos el motor. Y por acá tenemos unas de comunicación y de alarmas. Visto de otra manera, aquí está el motor, bastante reconocible como un motor paso a paso. ¿Listo? ¿Sí? Esta es la fuente de alimentación ya más de cerca. Tenemos entonces aquí todos los controladores de las entradas y las salidas, las alarmas, los displays, todo eso. La tarjeta de los sensores que está aquí al ladito. Tenemos esta tarjeta que es donde están los procesadores y las memorias. Tenemos que hay unos procesadores, un procesador esclavo y un procesador maestro. Y cada uno de ellos tiene su propia memoria donde está almacenado el software. Uno se encarga de manejar todo menos el motor y el otro maneja el motor porque el motor pues, es la parte más importante de todo el sistema. Bueno, algunos otros componentes, la fuente de alimentación nuevamente, transformador, no es nada del otro mundo, tarjetas de alarmas, la batería,
y ahí está el sistema de infusión. Entonces, ahora vamos a aprovechar que la clase, bueno, ahí termina el tema de infusión. Hay otro tema que generalmente trato junto con este, que es el de hemodiálisis y circulación extracorpórea, pero ese lo vamos a dejar para más adelante con el fin de alcanzar a ver electrocirugía antes de la semana 10. Entonces hoy el siguiente tema es electrocirugía y puedes parar allí para que se paren los videos. Este es el bipolar. No lo hemos El fisgón. Tiene 3 pico, no podemos meterse. No, no, Por eso, Nico. El fisgón del salón Trin, digamos. Listo. Entonces, ahora, por favor, Felipe, poner el analizador encima del electrobisturí. Eso. Excelente. Listo, no lo vayan a dejar caer. Y no se vayan a electrocutar. Gracias. Les agradecemos el no electrocutarse. Ahora, por favor, saquen de esa cajita un electrobisturí un electrodo de referencia. El electrodo de referencia es la plaquita. Hay dos plaquitas, una azul y una verdecita. Ahí está la verdecita y la azul. La azul la botaron porque ya estaba muy vieja, creo. No, la azul está bien. A ver, ya fue que votaron. Sí, la votaron, vean. Sí. ¿No están ahí mismo? Hay una que votaron, Lady votó. ¿El mismo no está en la otra? Le agradecería que no pusieran esto en el suelo. Salga y el otro. Hay dos electrodos. Se puede, a ver, la pregunta de David, ¿se puede poner el electrodo en la nalga? La respuesta es sí, es un buen punto para poner el electrodo. ¿Verdad? ¿Verdad? Pregunta de David, ¿se pueden poner dos electrodos? Respuesta, también se pueden poner dos electrodos a veces cuando David. la persona es muy gorda. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque es una Porque- superficie lisa y tiene Claro. muy buen contacto con. O sea, no una superficie con. Es una prolongación. superficie suficientemente grande para que alcance a poner toda la placa y quede toda bien pega. Pues bueno, también hay nalgas de nalgas. Evidentemente, el Prominencias brazo, óseas. el brazo Ay. es otro. Eso quedó grabado. ¿Qué fue eso? Pico ahí. Uy, quedó. Quedó grabado. Quedó grabado. Segundo minuto, última grabación, lo pueden ver en el viernes claro. Lo puedes ver en la página de Biomédicos. Yo me caguado. @guiago me caguado. Bueno, La grabación sí, la grabación sí. bueno, entonces, ojo, conecten esa placa, la blanca, no la azul, porque la azul después les comento qué pasa. No está buena, pero sino que es por el experimento que vamos a hacer, entonces nos funciona la blanca, no la azul. ¿Listo? Entonces, esa sáquenla, conecten el cablecito, métanlo a esa plaquita que hay allí. Visita ceja al lado de Nicolás. Pues corazón aumentando, 30. Allí. Ustedes levantan esa pestañita, meten el electrodo. ¿Así? Por el otro lado. Por el Por otro lado. Lo meten por el frente. Tiene como más sentido. Profe, Y ¿por qué el apretan. brazo no se puede? No, sí En se el brazo puede. sí se puede también. En la En el espalda. brazo sí, donde no se puede es por ejemplo en el codo, Prominencias óseas. ya en la cara, porque son pedazos que tienen muchos ángulos, entonces va a quedar pedazos destapados, no se va a poder aprovechar todo el arco. En la espalda. Listo. La espalda Ahora por también. favor quítenla en la espalda también se Bueno, puede. generalmente En se las pone piernas arribita de las nalgas. también. Creo que eso no se quita. Entonces destapen allí ese electrodo, ¿ok? Sin miedo. Uy. Ay, que sin miedo, como cuando vieron el pico. Quedó doliendo la cabeza. Muy bien, listo. Ahora ponelo en la mesa. Es que la nalga. ¿Lo pega? Felipe pela. Vamos a poner a nuestro paciente la manzana. Por favor, pongan la manzana allí. La nalga, la Así boca manzana. abajo.
¿Así? ¿Por qué la ponemos boca abajo? Porque necesitamos que tenga un Superficie. buen área de contacto. ¿Listo? Ahí queda Úntela, nuestro paciente. Y ahora conecten, ese cable va a el electrobisturí en la parte derecha. Ajá. Donde se aquí. refiere el conector. ¿Listo? Ok. Profe, ¿y en la persona esto dónde iría conectado? Donde dijimos ahorita, en el brazo, en el muslo, en la ya, ya. espalda. ¿Listo? Listo, ya. Y ahora vamos a sacar un electrodo. Tenemos allí dos electrodos. Ese es el electrodo, la placa es el electrodo pasivo. Este es el electrodo activo. De electrodos activos tenemos en este caso dos lápices, uno viejo y uno nuevo. Entonces vamos a utilizar el nuevo. El lápiz puede traer diferentes puntas. Entonces en este caso podemos destapar esa punta de allí. Vas a ver que es una punta de pala. Listo, que la estuvimos utilizando ayer. Pero también hay otras puntas allí en la cajita. ¿Listo? Concretamente hay dos puntas de aguja allí. Una cortica, esa, cuidado, te vas a usar. Por Dios. Eso. Y la otra es esa otra que también debe ser, o de pronto es de pala. No. Esa es la ¿Dónde va lado que conectado? va hacia el lápiz. Esa es la punta. O sea, la otra. Hay otra punta. Eso es lo que metes en el lápiz. Entonces esa. Eso es la Claro, pero está prendido. Pues para ver Sí, no, está muy bien, está perfecto. Ahora un objetivo excepcional. Y esa es. ¿Listo? La diferencia de unos electrodos a otros es por el tipo de operación que se va a hacer. Digamos, esos de aguja son para vainas para operaciones más precisas, por ejemplo, neurocirugía y cosas así. Para vasos sanguíneos, lo que se utiliza es más el bipolar, que es ese bayoneta que hay allí. Esa bayoneta que hay es el electrodo bipolar. ¿Listo? Es uno de los tipos de electrodo bipolar. Hay otro electrodo bipolar que es el de pinza, que es eso mismo pero recto, no con el dobladito. Pero en ese también se necesita esto. No. O sea, ahí uno de los lados es en referencia. Ahí el mismo es activo por un lado y pasivo por el otro. ¿Listo? Y en este caso entonces el activo es el lápiz. El lápiz lo ponen allí donde está la conexión, donde marca ahí. Pero los bipolares se utilizan en vasos por el tamaño del vaso. Es porque sirve más como para agarrar el vasito y cauterizarlo, cerrarlo. Esto más que para cortar. Él para cortar no, pues con esa forma que va a servir. ¿Listo? Entonces es más como para cauterizar. Así eso de ¿Esas puntas se esterilizan solamente? ¿O se cambian para cada paciente? Se cambian, son desechables. Los electrodos también. Son un negocio Sí, ahí. de hecho hasta el lápiz se cambia. ¿En serio? ¿Para cada paciente? El lápiz no necesariamente, ese sí, pues. Cuando la clínica pues que depende. está larga. Pero pues no puede cambiar el lápiz. Esto que está aquí es otro tipo de punta, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Ok. Este es de pala. Ah, Ese es lo mismo que la que vimos ahorita. Yo quiero ver. Había una de para ahí. Para cambiarla solamente. Listo. Quiero ver la Entonces aguja. simplemente la sacas de ahí, ¿sacalas? Ahí está. no. Uy, pongámosle el dedito. Es ese. ¿Listo? ¿Vamos a cambiarlo? Sí, si quieren cámbialo. Ahí siempre pero mira que esto es ok, ojo con intentar usarlo, porque es que ese sí, Chusa. pues sí. Ahí queda grabado. Monitoreado. No, pues es que esto sí se Un cambia. tatuaje extremo. Sí, esa es otra forma de hacer tatuajes. Listo. Entonces, ahora por favor prendan el electrobisturí si ya está conectado. ¿Ya está conectado? Sí, está ¿Ya está conectado? Sí, pero no está encendido. Ya está Falta. encendido, entonces detrás tiene un switch. Vení, Ángel, Atrás. a esto, Nicolás. Ese switch. ¿Listo? ¿Pueden ver Entonces, cómo prendió? ahí él va a quedar en stand-by, no queda prendido. Entonces para quitarlo de stand-by donde dice ready. Entonces si de ahí en adelante, Nicolás, sí es bueno que estés como de ese lado porque para que puedas coger. Él dice, ¿estás ready? Listo, estoy ready. Entonces subirle la potencia de corte por favor. Ajá. ¿Hasta cuánto? Hasta toda. Y déjenme hacer el primer corte a mí. Ay, no. Solamente por si algo, porque la mosca. ¿Listo? ¿Ya le pusiste el máximo? Sí, 300. Bueno, entonces, por favor. Entonces, cuando ya está subida toda la.
cuando ya está subida, obviamente no es que siempre tengan que tener toda la potencia, ¿no? Sino que ahí la pusimos toda, pues como para que se vea más ambicioso. Ve, mira que ¿qué está pasando? Sí, ya. Ahí está, pero está muy bajito. Pues ni cambiamos la punta, es que sí, por eso también es que... Para que eso es samba y... No está bien. ¿Esta? ¿Te copiaste? Dame la para la que tenía, la para que tenía. Perfecto, esta me gusta. Calmado, calmado. Uy, ya empezó a leer. Ahora sí. Profe, está... Bueno, está en Teams. ¿Listo? Ay, tu madre. Ve, la manzana no resultó ser tan buena. Necesito un corte más delgadito, entonces, porfa, no. ¿Un dedo? No. Nicolás, hazme un favor, coge la... Pon el Uy, pero dedo sí aquí. quedó bien conectado, sí, está bien ¿Más conectado. delgadita? ¿Qué? Espérate un segundo. O quitarle la cáscara. Good powder. Vamos a ponerle en coagulación a ver. Vamos a ver si en coagulación funciona mejor, aunque en realidad no. Está mejor. Pero el cuento es que... ¿Qué hacemos ahí? Que no corta, está como... Una carita. Huele rico. O estás trastornada, Daniela. No, eso olor a papel quemado. Por eso. Bueno, eso es mejor que el olor del jabón en todo Creo que caso. usted es sordo. Sí, pues también esto. En este caso sí. Es que será, ahora llega ahí. El problema es que no me está cortando bien, entonces yo sugiero que Nicolás nos preste el cuchillo y cortemos mejor esta vaina para poder cortar sobre la... Yo sí decía, ¿dónde salió el cuchillo? Es que tenemos un cuchillo, boludo. Para partir la manzana también. Para partir la manzana. Buscarlo el ¿Cuánto el cuchillo? Es que me corto. Profe, cuidado. Déjame el corte. No, ese cuchillo no corta ya. El primer corte lo hacemos nosotros. Eso es solo para manzana. Un cuchillo especial para manzana. Cuando llega la piel, se Sí, sí, llega la piel y se apaga. una alarma de piel. Listo. La manzana no, pero... Listo. Vamos a ver. Esta vaina. Pues en teoría debería irnos mejor ahora. En teoría. No pasa nada que toque uno el micrófono. Sí, hay un corte, ¿no? Sí. ¿Cómo haciendo el electrodo con otro? O sea, sí. El pasivo con el activo. Ah, activo con el pasivo, ¿no? ¿O sí? Pues no mucho realmente. ¿En serio? Ah, bueno. Ay, carajo. Ahí sí está en modo corte. No, ahí está en modo corte. Una balancera. ¿Ok? Modo corte y este es modo coagulación. ¿Qué más? ¿Listo? Entonces miren que la llama que sale es distinta en modo corte. ¿Cómo estás comiendo? Con el botoncito que tiene la... ¿Con el lápiz? Y con la mente. Comando de voz. Comando de voz. Corte. Coagulación. Y coagulación. Entonces, Una carita esa. bueno. El otro es el bipolar. El bipolar, vamos a ver si está bueno porque la otra vez no me estaba funcionando. Vamos a ver. El bipolar. El bipolar, como pueden ver, no tiene botoncito acá, entonces toca es desde el pedal. ¿Listo? Entonces lo que pasa es que este no está. Se le va ¿Y si le doy? No, mira que no bien. La está. manzana el mejor conductor del mundo. Bueno, la manzana tampoco es que está ayudando mucho, pero. Bueno, no, el bipolar sí me dejó tirado. Listo. Entonces, ahora hay otro modo aparte. Listo, modos que hay: modo bipolar, modo monopolar, cualquiera de estos dos. Uno en coagulación, que es este de acá, entonces se activa. Ahora, ¿el otro pedal está conectado? ¿Lo conectaron? Sí. Listo, entonces uno también tiene un pedal para corte o para coagulación. ¿Por qué se utiliza esta vaina con pedal? Porque así uno puede pues tenerlo simplemente así, simplemente operar con el pedal. Ahora, hay uno de estos dos botones que no está funcionando, vamos a ver cuál es. No, espérate, esa es coagulación.
espérate un tico. A ver, otra vez. No está funcionando ninguno de los dos bien. Bueno, no importa, entonces hagámoslo con esto. Entonces, ¿cuál es la idea del pedal? La idea del pedal es que uno pueda tenerlo agarrado más firmemente. Es uno no del cirujano. Y entonces, claro, pues está... ¡Ay, comadre! ¿Se quemó? ¿Se corriente? Me quemé un poquito. Bueno, entonces... ahorita hablamos aparato peligroso, muchachos. Tiene una clase y se va a perder. ¿Qué más? Ah, bueno, lo que les estaba contando es que... Ah, claro. No utilizar con relojes, manillas, Sí, exacto. retirar objetos metálicos. Sí. Bueno, y entonces... Ya que. Entonces el cuento aquí es que no solamente están los modos de coagulación y de corte, sino que además están los modos blend. Los modos blend en realidad no vamos a notar mucho la diferencia ahora, pero el modo blend es el modo mixto, que no está ni totalmente ni en corte ni totalmente en coagulación. Ahora, la manzana no resultó ser el mejor elemento para poder ver la diferencia. Sin embargo, hay una cosa que ustedes sí pueden ver, y es la diferencia en la llama que hay, ¿vale? Mientras que esta llama es moradita. Mira, ya está bacano. ¿Sí está bacano? Y esta es más como explosiva. Entonces, esta puede estar en cualquiera de estos tres modos, dependiendo de cuál de los tres modos combinados o blend está más hacia corte o más hacia coagulación. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo de una vez en vez de verlo en las diapositivas. Y ahorita lo vemos en las diapositivas. ¿Y cómo lo vamos a ver? Voluntario. Un voluntario, por favor. Entonces, vamos a aprender acá. Vamos a traer el osciloscopio. ¿Osciloscopio? Está allí, profe. Sí. Punta del osciloscopio. Y necesito, por favor, necesito que conecte el osciloscopio porque apagado, o sea, si desconectado no va a funcionar nunca. Listo. Y esto lo vamos a conectar acá. Y esto lo vamos a conectar acá. Las aventuras de los biomédicos. Y esto lo vamos a conectar. Claro. Listo. Y para conectar esta vaina la vamos a poner. Estoy pensando que tal vez sea buena idea. No. Pongámosla directamente acá. Entonces, denme un permisito. Mientras tanto, si quieren, pueden cortar. Sí, ya que quería manejarlo, corten. Córtense. Mientras no se corten, Córtese. No, me quemé un poquito. Córtese. Espérate. ¿Quién va a utilizar la cosita trim? Camila, que está toda hardcore ahí. ¿Qué era stand-by? Re. Epa. ¿A la sábana? Sí. ¿Lo subo? Me sumarita. ¿Vibra? No debería. No puede imaginarse. No, pues como suena así, yo pensé que Quiere que no. le toque casi Pensando las posibilidades, Daniela, no, tranquila. Debe ser un poquito más lejos. Pero hay uno que quema más que el otro, ¿no? Hay uno que quema y queda como chamuscado. Sí, es coagulación. Ah, pero ahí no me sé. La coagulación queda chamuscado. Uy, tan chévere. Pues ahí lo estoy haciendo por encimita. Hágale para esto de WhatsApp. ¿Está grabando? Abriéndole el intestino a una manzana. Pero también depende de la presión. ¿Dónde quiere que le haga? Ingresa la presión de la manzana. Tira, ¿alguien quiere? Una cirugía más. Una cirugía más abierta. Cirugía manzana abierta.
Un tatuaje ahí. Eso no cortando la piel para no, es coagulación. ¿Nos llegaron? Sí, ahí están. Sí. ¿Están listos? Para dejarlos. Rubén. Para dejarlos. Está bacano. Está chévere. Rubencito. Rubén y Ania por ahí. Escriba Biomakers. Escriba. Que yo compré, ¿cierto? Sí, porque es tal que yo compré. Pero sí se siente la diferencia. Vemos triqui ahí, en la otra. Sí, vos partila. Bueno, sí, turno. Hay manzanas para todos. No hay manzanas. Pero yo no puedo cortar eso. Ahora la delgadita, eso. Dale, que el cuchillo, acuérdate que el cuchillo es solo para manzanas. Ahora quedó muy delgada. No, ahí está bien. Ah, bien delgada. ¿Quién va a jugar triqui? Yo me pido la Oigan, bola. pero póngalo, X, no, el profesor tan bueno para cortar. póngalo en stop porque no. Ve, Paula, yo no haría eso con el bisturí en la mano. Paula, cuidado. Ah, qué gente. Por el otro lado, va. Ale, Que ahí no está teniendo contacto. Ahí ya eso genera. Rey, Yo quiero. Rey, Paula. ¿Clique en serio? Sí. Rey. Pero eso no. En corte, sí, bújela. Dibuje las líneas. Graba la palestra. Pero eso no va a ser mi Obviamente, pasa nada. obviamente no vayan a tocar el electrodo de referencia. ¿Eso era corte? Sí. Eso, la carita feliz. No, vamos a hacer el triqui. Triqui. Ah, ¿sí? Sí. Alargue las manos y ya. Juguemos triqui, pues. Hágale. Grábelo. ¿Quieres venir a partir? Grábelo y rotan ese coso para todos. Triste, profe, deja que no la dejan abrir. Bueno, espérense. Quiere abrir el electroister. ¿Quieres el electroistrix? No, ya. Ya, ¿quién sigue? Bueno, esperen, dice. Yo quiero hacer una X, pues. ¿Dónde? Eso, Ay, pero no le ya. La bola. ¿Alguien más le quiere hacer? Yo quiero hacer una bolita, pues. Una bolita. Trin. Si él quiere hacer una bolita, ahora le queda bien chunga. En el medio, no es profesor. Y más bien, Miremos la señal. vamos a mirar la señal. Eso. ¿Quién va a jugar la X, pues? ¿Quién está grabando ahora? Ah, Pipe. Yo. Communication 2. Profe, díselo. Sí, Se lo estambaiciamos. listo. Entonces, este de acá, vamos a ponerlo aquí. ¿Listo? Listo. Entonces ahorita vamos a abrir. Del 1 al final del. Es el que une eso. Bueno, acá ganamos 0-2 para él, pues. Esta vaina va. Esto es en la fix o en la. Fixed, load, put, switch, bar load. Esto aquí y esta de ¿Eso es para acá. analizar de dos bisturís o porque hay dos huecos? Podemos cogerla, un segundito, te explico. Vale. ¿Por qué se fue? Porque put son estos. Put switch. Ah, Los pedales. Sí, es para hacer las pruebas de los pedales. Y este lo ponemos acá y lo ponemos. No, porque está funcionando los pedales, entonces bailas, toca hacerlo acá. Toca hacerlo con el otro. Bueno, sí, con este. Y este va aquí. Y este, que con mucho cuidado. Va aquí. Con mucho cuidado que no se vaya. Bueno, listo. Entonces, si todo sale bien, lo que va a suceder aquí es que cuando prendamos esta vaina, y esto lo vamos a poner en start aquí, y esto vamos a bajarle poder por si las músicas. Y este lo vamos a bajar también. ¿Listo? Y ahí estamos activando y ahí no me está saliendo nada, porque no me está saliendo nada. Miremos a ver si es inválido. Ya. Entonces ahí pueden ver la señal que está saliendo. ¿Listo? Si le damos aquí a autoset. ¿Listo? Entonces, si vamos a correr esta escala, mira, ok, entonces
Miren que ahí está él en modo blend, no en modo corte. En modo corte miren la señal como sale. ¿Vale? Entonces en modo corte la señal es continua, pues continuo, todo el tiempo está variando. En modo coagulación es una señal que es solamente como un gran pulso. Si aquí aumentamos la escala, vamos a ver, lo que pasa es que aquí no está, espérate un momentico, cambiemos de trigger, ahí, y cambiamos la escala, miren. Entonces si ven allí, si ven, ese es el pulso de coagulación, es un gran pulso con más voltaje. Mientras que en corte es pulso más, con menos voltaje, continuo. Si cambiamos a blend 1, vamos a ver, patentico, subamos el trigger. Vamos a ver, miren, ¿cuántas punticas hay ahí? No sé, hay como 15. Es que lo que pasa es que igual está. Espérate un momento. No, el otro está aquí. Este no, mira que no. Detector de picos. Ahí más o menos lo estamos viendo. Listo, miren, ahí hay pulsos, una ráfaga de pulsos y después un espacio que queda que no hace nada. Si lo metemos en el 2, miren que el espacio se vuelve más grande. Si lo ponemos en 3, el espacio se vuelve todavía más grande. Profe, la amplitud. La amplitud se va aumentando. Pero y los pulsos también disminuyen, ¿no? Sí, pues porque es más coagulación o más corte. Sí, el pulso, el número de pulsos disminuye en cada ciclo. ¿Por qué? Porque el modo blend se controla por el ciclo de trabajo, por la cantidad de tiempo que están activados los pulsos. Entonces, entre más tiempo estén activados, más se parece al corte. Hacia el 100% se parece más al corte. Y digamos que no sé, hacia el 10, 20% se va pareciendo más a coagulación. Okay. ¿Listo? Voltajes son mayores para coagulación que para corte. Y también podríamos hacer ese. ¿Por qué no? Sí, ese. Bueno, sí, de hecho creo que sí podríamos hacerlo. Vamos a probarlo. Entonces vamos a apagar aquí, vamos a quitar esto y vamos a poner este. Vamos a ver cómo nos va, a ver si podemos ver muy fácil. Vamos a poner este acá y este cable alcanzaría hasta acá y esto lo quitamos de aquí. Y si el coagulación, si el bifásico está funcionando, tendría que salirnos aquí, lo prendemos y está tin. Entonces todo debería estar bien. Podemos bajarle aquí el poder a este y ahí vamos a poder ver la señal, y efectivamente ahí podemos ver la señal. ¿Listo? Entonces esa es la señal del bipolar. ¿Ok? Ahí se puede ver, aquí está la escala. Miren que es como continua, digamos que está siempre a la misma frecuencia uno del otro, no son ráfagas. ¿Qué más? Bueno, listo, entonces esas son las pruebas que ustedes pueden hacer. Y aquí pueden, cuando están haciendo eso, cuando yo hundo esto acá, Nicolás, ¿dónde está? Aquí. Mira, cuando yo estoy haciendo esto acá, aquí me están saliendo los miliamperios. ¿Listo? Ahí, listo. Allí me salen los miliamperios y los voltios que. Mira, los miliamperios y los voltios, pero ese está cayendo, entonces vamos a probar más bien con el monopolar. Sí, también. Listo. Monopolar. Monopolar. Listo. Y aquí vamos a ponerlo. Es más, de hecho, se me acaba de ocurrir hacerlo así. Podemos hacer algo más interesante. Ok. Listo. Esto casi.
Y entonces con este ustedes pueden ver también aquí, ahí está, de molestar, y aquí pueden ver la corriente que está saliendo si lo prenden primero. Miren, 43 miliamperios, 75 miliamperios, poder apenas 1 vatio. Si nosotros le subimos el poder de corte, 58 vatios, miren que están saliendo 61 vatios, o sea que está aproximadamente lo que le estamos mandando. ¿Ok? ¿Cuántos voltios? Por ahí unos 860 voltios. Y esta otra cosa que es importante es el factor de cresta. Cuando en este momento estamos en modo blend 3, miren la diferencia que hay entre modo blend, entre modo corte. Ojo, en modo corte, miren el factor de cresta. Ok, para ver el factor de cresta, mírenlo aquí, porque acá no lo van a ver. Pero es que está para acá. Gania, ¿cuánto dice? ¿Ah? ¿Cuánto dice el factor de cresta? ¿Dónde está el factor de cresta? 2.5. Donde dice Ah, 3, sí, 2.5. es 2.5, ¿listo? Modo corte. Miren en blend 1. Factor de cresta. 3.5. Modo blend 2. Factor de cresta. Aumenta. Ah, no. 4.2. Va aumentando. Modo blend 3. Factor de cresta. 5.2. 5.2. Y modo coagulación. Factor de cresta. 8.3. Entonces, de corte a coagulación, el factor de cresta va aumentando. ¿Qué es el factor de cresta? El factor de cresta es la relación que hay entre el voltaje pico y el voltaje RMS. ¿Listo? Si ustedes se ponen si ustedes querían, cuando estaban en circuitos 1, esa vaina, querían calcular el voltaje pico a partir del RMS, ¿qué hacían? Multiplicaban por raíz de 2. ¿Y cuánto es raíz de 2? 1.4. 1.4. Entonces el factor de cresta de una señal AC perfecta es 1.4. Esa es la relación entre voltaje pico y voltaje RMS. A medida que ustedes van separando esos picos, pues obviamente el voltaje RMS se va bajando porque hay un espacio largo en que no hay ningún pulso. Entonces eso hace que vaya aumentando la diferencia entre los dos valores. El pico, que es un voltaje grande, y el promedio, pues porque es un voltaje que tiene en cuenta todos esos pedazos que está apagado. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces vamos a apagar aquí. Vamos a apagar aquí. Ah, no, mentiras. ¿Alguien quiere hacer pruebas? ¿Alguien quiera, no sé, o jugar, o ya jugaron lo suficiente? Entonces, bien. Este equipo, ustedes no están autorizados a abrirlo. A mí, profesor, también. No vayan a abrirlo, pero vamos a abrirlo aquí rápidamente porque él es muy fácil de abrir, entonces no, digamos que no hay tanto problema. Listo, entonces este equipo es realmente muy fácil de abrir y simplemente sale esta tapita aquí, así, ¿vale? Y aquí adentro ustedes, bueno, primero que todo noten una cosa, él está bastante bien ventilado. Tiene aquí estas salidas de aire. ¿Para qué? Porque es que él por dentro se calienta bastante. ¿Listo? Y como se calienta bastante, entonces necesita unos disipadores gigantescos que lo están viendo acá. ¿Ok? Hay algunas resistencias en las que también se maneja bastante potencia, entonces van conectadas a los disipadores, como estas resistencias de acá. De hecho, estas resistencias son bastante parecidas a las resistencias que se utilizan para hacer la calibración del equipo. Son un poquito más grandes las otras, pero pues son por ese estilo. ¿Ok? Por aquí, por esta parte de acá están los elevadores. ¿Listo? Estos transformadores. Esta parte es la parte de elevación del voltaje. Como se manejan voltajes altos, entonces tenemos que hacer más o menos lo mismo que hicimos en el desfibrilador. Cogemos un voltaje de ese bajito, hacemos el proceso de aumentarle frecuencia, y ya después de que ha aumentado frecuencia podemos utilizar estos transformadores para aumentar a grandes voltajes. ¿Listo? Por aquí tenemos un par de capacitores. Esta es la fuente de alimentación. Esto aquí, hay un par de capacitores aquí que nos sirven para hacer filtrado, para evitar que haya bajas frecuencias en la parte
que va al paciente. Cuando sale la señal hacia el paciente, es importante que la frecuencia nunca baje de un límite que pues más o menos alrededor de los 500 kHz, porque queremos altas frecuencias que no vayan a ocasionar contracción muscular y pues problemas de pronto cardíacos. ¿Listo? Tenemos además de eso, esta parte de acá es una parte también de control, un poquito de control de toda esta parte donde se va a generar la señal. Tenemos estas partes de aquí que son pues donde están las entradas del teclado y toda la parte de procesamiento que está por acá más o menos. Y ya, básicamente ese es el equipo. Es uno de los más sencillos, digamos, de destapar, y lo bueno es que hay varios componentes aquí que se pueden reemplazar porque no son tan complejas las tarjetas y porque son componentes grandes. Ya, eso es todo. Sí, más o menos eso es lo que hay para ver allí. ¿Listo? Entonces, ese es el lector. De alta frecuencia a alta potencia, a alta corriente, para generar un efecto de calentamiento en los tejidos. Entonces, por favor, avanza ahí, Juan José. Entonces, los tejidos tienen diferentes resistividades, y como tienen diferentes resistividades, pues algunos van a generar más calor que otros. El que tiene más resistencia es, más impedancia, es el hueso, el tejido óseo. Entonces, en ese se va a generar más calentamiento. Gracias. Aparte del tejido óseo, pues tenemos ahí tejido vascular, es el que más conductivo, pues, el que menos resistencia tiene. El tejido gastrointestinal sigue después, músculo, la piel, la grasa. Ahora, la densidad de corriente es la que genera ese efecto de calentamiento en las células. Esa densidad de corriente, cuando es baja, pues no ocasiona ningún problema, pero cuando es alta, genera quemaduras, ¿cierto? Por explosión celular. Entonces, si nosotros no queremos que haya ningún efecto, la densidad de corriente tiene que estar inferior a 50 miliamperios por centímetro cuadrado. Si no queremos que haya ningún efecto. Si queremos que haya un efecto de corte, entonces necesitamos que esté por encima de 400 miliamperios por centímetro cuadrado. Ahí donde dice quemadura de segundo grado, porque efectivamente lo que estamos haciendo es quemar al paciente en esa parte. ¿Listo? Listo. Sí, dale, por favor. Entonces, a medida que se acumula esa cantidad de energía en la célula va, el citoplasma, como tiene agua, él va a empezar a hervir esa agua, a expandirse, y puede ocurrir dos efectos, dependiendo de la temperatura que se alcance, del efecto que se quiera. Puede ocurrir que simplemente el agua se evapore y salga a través de la membrana, y entonces la célula queda achicharrada, y esta es la célula coagulada. O puede ocurrir que acumule mucha energía rápidamente y explote. Y entonces cuando se abre, esa es la célula que explota, como una canción de Los Héroes del Silencio. No, ¿de quién es que es? Los Caifanes. Bueno, la célula que explota... Sí, eso es historia patria. Eso es rock, ¿no? Entonces, sí. Entonces, la célula explota y ahí es donde se produce el efecto de corte. Como ven aquí, el corte, en modo corte es bastante profundo, pero hay poco control de sangrado. En modo coagulación es menos profundo, es más ancho y el control de sangrado es mejor. Entonces por eso se llama corte y coagulación. El corte, si el corte se hace puro, es más parecido como a lo que haría un bisturí normal, o sea, un escalpelo, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Pues generalmente el corte no, en los equipos siempre tienen un poquito de modo coagulación, o sea, el corte no es puro, porque si fuera puro pues no tendría tanto sentido, porque nosotros queremos tener un poquito de control precisamente sobre el sangrado. Entonces, seguí por favor. Los electrodos pues son dos, el electrodo activo y el electrodo pasivo, el electrodo de referencia. El electrodo pasivo pues fue la placa que ustedes vieron, el electrodo activo es el lápiz. La frecuencia que se utiliza es radiofrecuencia, alrededor entre 100 kHz y 5 MHz. ¿Listo? Y como les decía, la densidad de corriente es de 400 mA por centímetro cuadrado en la parte en que estamos cortando. Pero de ahí para allá tiene que ser menor a 50 mA por centímetro cuadrado. Ahorita vamos a ver cómo se maneja ese tema. Dale.
Entonces, el electrodo bipolar que vimos allí, pues él mismo tiene la parte activa y la parte pasiva. Y como ven, se utiliza para hacer como coagulaciones, cauterizaciones en pequeños vasitos. Mientras que el electrodo monopolar funciona, es decir, para hacer corte, y miren cómo la densidad de corriente va disminuyendo a medida que va avanzando, va penetrando en el paciente. ¿Por qué? Siguiente. Avanza un poquito más, 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 un poquito más. Hasta devolvete, hasta devolvete más. ¿Dónde está devolvete más? ¿Más? Ah, no, ahí devolvete ahora para adelante. Aquí, listo. Oh, atención. Resulta que, como les decía, la densidad de corriente tiene que ir disminuyendo. Por eso es que la placa es grande. La placa es grande porque necesitamos que estas líneas de corriente rápidamente se expandan para que lleguen a un pedazo muy grande. ¿Qué pasa si uno pone la placa mal? La pone se despega, o la pone en una parte en que queda como una prominencia ósea, pues. Entonces, al final, el punto por donde sale la corriente es un punto demasiado pequeño, y como es demasiado pequeño, la densidad de corriente ahí como va a ser alta. Entonces lo que terminaríamos haciendo sería quemando al paciente a la entrada y a la salida. ¿Listo? Eso o sea, este equipo, de hecho sí, la bomba de infusión y el electrobisturí son dos de los equipos con los que más efectos adversos hay. ¿Listo? En el electrobisturí ocurren, digamos que relativamente bastante efectos adversos, porque por errores de uso. En pacientes muy gordos, en pacientes muy delgados, se pueden utilizar dos placas. Estas dos placas pueden ayudar a que rápidamente se disperse la corriente para que no vaya a haber ese tipo de problemas. ¿Listo? Pero para eso se necesita un adaptador que aquí no tenemos. Pero se podría poner el adaptador y ahí se colocan las dos placas. ¿Dónde se ponen esas placas? Se ponen cerca de donde va a ser el punto de corte y en lugares en los que pueda hacer muy buen contacto con la piel para que toda la placa quede haciendo, pues sirva de punto de recepción de toda esa corriente que está pasando. ¿Listo? Además de eso, la idea es que la corriente obviamente solamente va a fluir hacia un sentido, digamos así, del activo hasta el pasivo. Eso no provoca de pronto acumulación de cargas hacia un lado de la luz. Sí. A ver, buena pregunta, no lo había considerado. La realidad es que esa señal no es monofásica, esa señal es bifásica. El hecho de que la corriente corre en un sentido, en realidad no está corriendo en un sentido, está corriendo en los dos sentidos. Lo que pasa es que siempre por el electrodo más ancho va a salir más densidad de corriente. Sí, no lo había pensado, pero no, es bifásica. O sea que, bien. Bueno, listo. Zona de buena irrigación sanguínea. ¿Por qué buena irrigación sanguínea? Porque acuérdense lo que les dije, que la sangre funciona como refrigerante. ¿Listo? Entonces, ella se va llevando ese calor que se acumula. Devolvete, por favor, José, hasta... No, devolvete. Estás yendo para adelante, ahora estás yendo para atrás. Listo, hasta aquí. Atrás. Listo, eso, siguiente, eso. Modo de corte. En el modo de corte, pues es un efecto así como este. La onda es continua, frecuencia de 500 kHz, y los factores de cresta son pequeños. Aquí dice 1.41 a 2, pero realmente ustedes vieron el corte cuánto teníamos de factor de cresta. 2.5, ¿listo? Entonces no es tan puro el corte. En ese caso las células se explotan, pues, y se crea la incisión. El electrodo no debe estar en contacto realmente con la piel. El electrodo se mantiene más o menos a 1 milímetro, ¿listo? Y en ese punto, entonces, con el voltaje que se crea hay suficiente tensión para crear ese arquito, que es lo que genera esa explosión que vemos allí. ¿Listo? Siguiente. Hay otros electrodos que son electrodos de bolita, que se utilizan para secar las células, para cauterizar en vez de para cortar. En ese caso, esos electrodos sí están en contacto directamente con la piel, pero se utilizan potencias menores, mientras que el anterior, devolvete, estábamos hablando de una potencia de 100, no, anteriores, potencia de 300 vatios. Esta de desecación es una potencia más pequeña, 99 vatios, pero también la señal es continua. Siguiente.
En el modo de coagulación o con la técnica de fulguración, estos rayitos ustedes los alcanzaron a ver, ¿cierto? Sí. Estos eran los rayitos morados. Ese era algo que se generaba cuando llegaba y acercaba el electrodo y lo separaba un poquitico. Y ven que la señal es de un voltaje más alto y están más separados los pulsos. Este voltaje, mientras que el otro llegaba por ahí a los 4000 voltios, este llega a 7000 voltios, ¿ok? Y la repetición, esta parte es importante. Ahí hay dos frecuencias que están jugando un papel complementario. Una cosa es la frecuencia de esta onda de aquí. Esa frecuencia es de 500 kHz, es una frecuencia alta. Este 30 kHz es la repetición con que se hace esa onda. ¿Sí me entienden eso? Porque es que si yo hiciera una onda de 30 kHz, en realidad esta onda sería más ancha, cubriría todo este periodo, ¿listo? Pero no es una onda con frecuencia de 30 kHz, es una onda con frecuencia de 500 kHz, o sea que, ¿cuánto es su periodo? El periodo de esa onda que está aquí, esta onda, ¿cuánto es? Si alguien es capaz de hacer el cálculo rapidito, sería como, bueno, no, 1 sobre 500 kHz. 1 sobre 500 por 10 a la 3, o sea, un quinto por 10 a la menos 5. Bueno, listo, hágale, ese es el tiempo que dura la... Sí, pues, un quinto es 0.2 por 10 a la menos 5, ¿cierto? O sea que sería como 0.20 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Listo. Ok. Si fuera de 30 kHz, pues el periodo no sería 2 por 10 a la menos 6, sino que sería ¿cuánto? Pues 1 sobre 30, 10 a la... Entonces, ¿cuánto es eso? Sería un tercio, sería como 300 por 10 a la menos 6. 30 por 10 a la menos 330 por 10 a la menos 6. ¿No? Porque hay un orden de magnitud. 33 por 10 a la menos 6, pero entonces el otro no era 20 por 10 a la menos 6, el otro era 2 por 10 a la menos 6. Ya listo, ahí está el orden. Listo. Entonces, este periodo es así de cortico, pero el periodo entre una y otra es de 30 kHz, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta eso, pues porque son dos frecuencias distintas. Siguiente. Listo. Las características de la onda para el modo mixto, el modo blend, pues varían, depende de si está en blend 1, blend 2 o blend 3. En blend 1 va a estar más cercano ¿a qué? A corto. En blend 2 va a estar más o menos en la mitad y en blend 3 pues va a estar más cercano a coagulación. Entre más cercano esté a coagulación, más va aumentando el tiempo muerto, ¿cierto? Y entonces el ciclo de trabajo se disminuye, va pasando de 50% on a 25% on. La repetición sigue siendo 30 kHz y la frecuencia sigue siendo 500 kHz. O sea, los dos periodos no están cambiando, lo que está cambiando es este tiempo que está activado del pulso. Listo, siguiente. ¿Quién está? Bueno. Entonces, este modo bipolar pues maneja unas potencias mucho más bajas y voltajes también bastante más bajos y funciona en modo continuo y sirve como para cauterización de pequeños vasos y pequeños pedazos donde se han hecho digamos incisiones. Siguiente. Las partes del equipo pues son las que vimos: el generador, la pieza de mano que es el lápiz, el electrodo de retorno que es la placa y el pedal de activación. Siguiente. El lápiz puede tener diferentes puntas. Este, por ejemplo, pues tiene la punta redonda que es con la que se hace la desecación. Este de acá, este es el que sirve para remover nódulos y tejidos pues, protuberantes. Los de aguja que se utilizan en volúmenes muy pequeños, por ejemplo en neurocirugía. Este lápiz no se mantiene prendido todo el tiempo. La idea con ello es que el sistema lo apague después de 15 segundos, ¿ok? Porque la idea no es que se quede activado.
Y el de punta plana, que es el de corte y coagulación. Siguiente. Los electrodos bipolares, ahorita vimos el de bayoneta, pero también está el de pinza sencillito. Y además de eso están estos que se utilizan, estos de acá, se utilizan en la laparoscopia. En la laparoscopia entonces uno está observando con el laparoscopio y está haciendo corte, pues dependiendo de los instrumentos que tenga, pero además cuando quiera cerrar, cuando quiera cauterizar, estos uno lo que hace es apretar y ellos se cierran, aprietan el pedazo, ya sea el vaso o el pedazo del órgano que uno quiera apretar ahí para cerrar, para cauterizar, y se activan, ¿listo? Y son pues bipolares. Siguiente. Los electrodos de retorno, suele suceder que haya una acumulación mayor de corriente, una densidad de corriente mayor hacia los extremos del electrodo, ¿listo? Pero entonces la forma en que se ha solucionado un poco eso es con los electrodos autoadhesivos, que tienen una mejor adhesión y que también se reparte un poquito mejor esa densidad de corriente, porque en las placas planas, que eran las que utilizaban antes, este efecto producía quemaduras. Bueno, otra cosa que hay, de un momentico, es que la placa no debe ponerse sobre tatuajes que tengan polvo, pues pinturas que tengan polvo metálico, porque entonces podrían ocasionar quemaduras allí. Siguiente. Este ya lo expliqué. Siguiente. Esta parte es importante y esta es la razón por la que no utilizamos el electrodo azul. Nosotros aquí tenemos dos electrodos. El electrodo azul está bueno y el electrodo verde está bueno. Ambos están buenos, pero el electrodo azul, cuando ustedes lo abren, se dan cuenta que tiene dos superficies que están separadas unas de otras. ¿Listo? Una de otra, no una de otras. Eso, cuando ustedes prenden esto, ya no lo vamos a prender, ya que más da, hace que, si no hay un buen contacto, él está enviando una señal más o menos de 140 kHz y una corriente muy pequeña, de 3 miliamperios. Porque esta corriente es pequeña, porque esta corriente no se supone que tenga ningún efecto sobre el paciente, ¿ok? Tiene que ser una corriente que no sea dañina. Y eso sirve para medir la resistencia. La resistencia puede ser de 24 ohmios o hasta 135 ohmios. ¿Qué sucede? ¿Qué hora es? 5. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si él mide que la resistencia ha aumentado, él prende una alarma aquí, que es este RM, ¿listo? Que es el Return Electrode Monitoring. ¿Ok? Él está monitoreando el electrodo de retorno. En el caso de nosotros, no iba a funcionar porque la manzana es muy pequeñita y no alcanza a cubrir una superficie. ¿Listo? Si hubiéramos traído un pedazo de carne o algo así que pudiera cubrir todo este pedazo, la resistencia se hubiera disminuido y al disminuir se le hubiera dicho, ok, opere. ¿Listo? Entonces nos hubiera dejado. Pero como no, entonces nos tocó utilizar el otro que no tiene ese inconveniente. Siguiente. Bueno, son los bloques funcionales del electrodo, del electroliz. Esto vamos a dejarlo para explicarlo ya después en forma. ¿Listo? Pero por ahora me interesaba que vieran el electroliz funcionando para que pudieran hacer el laboratorio mientras tanto.